Luisa, bájale, por favor. Buenas tardes, 6:55. Buenas tardes. Galván Medina, ¿ya estás lista? Sí, profe. Bueno, hay poca gente, pero de una vez, si no el tiempo se me va a ir. Necesito que sean 4 los que hoy expongan. Así que arráncate, por favor. Yo voy a ir admitiendo a tus compañeros poco a poco. Entonces, déjame habilitar la compartición de pantalla. Ya está. Ya puedes compartir pantalla cuando quieras, por favor. Adelante. Sí, profesor. ¿Ya se ve? Ahorita apenas se está conectando. Listo. Ciclo cardíaco. Ya está. Adelante. Buenas tardes, compañeros y profesor. Yo les voy a hablar sobre el ciclo cardíaco. Cada latido del corazón desencadena una secuencia de eventos llamados cardíacos, ciclos cardíacos. Son una secuencia de alternancia entre contracción y relajación de las aurículas y los ventrículos para bombear sangre a través del cuerpo. Y esto ocurre a una velocidad de 0,8 segundos. Para comprender las fases del ciclo cardíaco tenemos que tener presente la presión arterial. La presión arterial se definiría como la fuerza de la sangre sobre las paredes de las arterias. Es importante para el flujo sanguíneo adecuado a los órganos y tejidos del cuerpo. La presión sanguínea en el cuerpo será más alta en lugares más cercanos al corazón y más baja en lugares más lejanos al corazón. Factores de la presión arterial tendrían que ver la edad. Entre más años tengamos, es más probable que tengamos problemas con la presión arterial. El diámetro de las arterias, pues varía dependiendo de su localización. Sin embargo, el diámetro normal de una arteria estaría de 1 a 8 milímetros. Hábitos de alimentación y ejercicio, pues dependerían de cada persona, de la calidad de su dieta y de la cantidad de ejercicio que realice. Y la raza también depende mucho. Según las estadísticas, la raza negra es más probable a que tenga un problema con la presión arterial. La primera fase del ciclo cardíaco sería el sístole. El sístole se divide en dos, que sería sístole auricular, en donde las aurículas se contraen y proyectan la sangre hacia los ventrículos. Una vez que la sangre ha sido expulsada de las aurículas, las válvulas auroventriculares ahora sí que entre las aurículas y los ventrículos se cierran y esto evita el reflujo de la sangre hacia las aurículas. Estas válvulas producen el sonido del latido del corazón y este proceso dura aproximadamente 0,1 segundos. El sístole ventricular sería la contracción de los ventrículos expulsando la sangre hacia el sistema circulatorio. Una vez la sangre expulsada, las válvulas sigmoideas, pulmonares y aórticas se cierran. Este proceso dura aproximadamente 0,43 segundos y en total el sístole sería se llevaría a cabo a una velocidad de 0,4 segundos. Luego viene la diástole. Es el momento en que las paredes del corazón se relajan y permiten que el flujo sanguíneo proveniente de los pulmones y las arterias vuelvan a ingresar a las cavidades ventriculares y auriculares para que dé paso a un nuevo ciclo cardíaco. En esta fase, la presión diastólica se mide cuando los ventrículos del corazón se relajan. Luego, la reología de la sangre. La reología de la sangre son las características de las propiedades físicas del flujo de la sangre. Estas características pueden ser evaluadas a través de la medida de parámetros como la viscosidad sanguínea, que depende de la relación entre la cantidad de células
y el contenido de proteínas en el plasma. La viscosidad plasmática sería la resistencia que ofrece el plasma a su flujo o desplazamiento en el lecho vascular. Es determinado por la cantidad y calidad de sus componentes. La deformidad de los glóbulos cambia su forma bajo cierto nivel de estrés aplicado y es una propiedad importante ya que deben cambiar de forma en gran medida bajo la influencia de fuerzas mecánicas en el flujo del fluido, que en este caso sería la sangre. Y luego sería la agregación ero- eritrocitaria, que sería igual, glóbulos rojos se agregan como se ve en la imagen, se empiezan a pegar y eso puede causar problemas a largo plazo. Y es todo. Es todo. A ver, déjame leer tus referencias. Ok, está bien. Me parece bien. Ya deja de compartir, por favor. Bueno, Galván Medina, arritmia. Eso habías puesto arritmia, ¿verdad? Pero cambiaste el tema, ¿no? Sí. Ok. Ok, te voy a dar los tres a ti. Muy bien. Ok, ¿está lista Vázquez García India? ¿Está lista? Sí, profesora, en un momento comparto pantalla. Iridian, perdón. Iridian. Ay, te dije India, disculpa. Iridian, qué letra, de veras. Iridian. Perdón. Adelante. Es toda tuya la pantalla. ¿Se está compartiendo? Ya apareció. Mm, Perdón si se escucha la música de villancingos, son los vecinos. No importa, tú adelante. Ok. La hipertensión. ¿Qué es la hipertensión? Se define como la presión arterial, que es la fuerza que ejerce la sangre en contra de las paredes de los vasos sanguíneos, como resultado de la función de bombeo que tiene el corazón. Como podemos notar, aquí está como que pues el bombeo de sangre que va directamente al corazón y pues está formado por las arterias. Bueno, aquí entran los ventrículos, los cuales se contraen con cada latido, con el fin de impulsar la sangre en los pulmones y por medio de las arterias al todo el cuerpo. Ahora bien, hay dos tipos de cifras, una menor y una mayor. Esta última corresponde a la presión sistólica, en donde el corazón se contrae y la sangre ejerce mayor presión. Como podemos notar en la imagen, el corazón está un poquito más contraído que a diferencia del otro, que sería la presión diagnóstica, siendo esta la cifra menor, la cual se produce cuando el corazón se relaja después de cada contracción, por lo que la presión que ejerce del flujo de la sangre sobre las paredes de las arterias es menor. Ahora bien, los factores que afectan a la presión arterial serían como, por ejemplo, el gasto cardíaco, que sería el volumen de sangre expulsado por un ventrículo en un minuto. Hay una fórmula en la cual se podría saber más o menos como la presión arterial, la que sería el gasto cardíaco y la resistencia periférica, por lo cual cualquier factor que llegue a afectar a estos dos componentes, no sé cómo decirlo, va a afectar obviamente a la presión arterial. Ahora bien, el flujo sanguíneo va a depender mucho sobre el volumen de la sangre y la frecuencia cardíaca. Por otra parte, sería la resistencia, que sería cualquier cosa que a través de la arteria esté en contra del flujo sanguíneo. Por ejemplo, la resistencia afecta la viscosidad de la sangre, la longitud del tubo y el radio promedio. Este último, siendo el radio promedio de la arteria, sería todo lo que puede afectar al diámetro de la arteria. Por ejemplo, la flexibilidad de la pared arterial, ya sea expandirse con cada latido, el diámetro de la arteria, que sea reducir o agrandar el diámetro para fluir la presión sanguínea, y la viscosidad. Se eleva la presión ya que el corazón trabaja más para empujarla, cuando es en el caso de la viscosidad sanguínea. Aquí está abajo. La viscosidad de la sangre, que sería el aumento de contracción en las células
esta misma. Bueno, la contracción de la sangre también, bueno, la viscosidad más bien, también puede afectar por el aumento de la proteína en el plasma. Esto más adelante, bueno, pues en esta misma diapositiva se va a poder ver, en la cual podemos notar que ¿cómo decirlo? Bueno, en ocasiones hay como pequeñas lágrimas en la pared, las cuales pueden atraer ciertas sustancias, que ya sería, por ejemplo, el colesterol, los triglicéridos, ácidos grasos o los macrófagos muertos. Estos van formando como que una pequeña capa que es como, ay, ¿dónde está la flechita? Como se muestra en la imagen, los cuales se van agrandando y va disminuyendo por obvias razones el flujo sanguíneo, que a su vez también provoca que las células se peguen a la placa y forman coágulos, los cuales pues mayormente van a otra vez a aumentar más esta presión. Ahora bien, el volumen sanguíneo, el cual sería la parte líquida de la sangre que está relacionada con la concentración de sodio. Si aumenta la cantidad de sodio, se acumula una mayor cantidad de agua en el espacio celular y en el plasma de la sangre, aumentando obviamente pues el volumen de la sangre en circulación. En caso de ser una concentración mayor de sodio, las arteriolas se vuelven más sensibles a los estímulos vasoconstrictores. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que va a haber un estrechamiento en los vasos sanguíneos, es decir, la disminución de su diámetro, que es lo que estábamos viendo en las diapositivas anteriores. El sistema cardíaco también tiene que ver en gran parte, ya que pues produciéndose por la acumulación del volumen de sangre en algunas zonas. Esto sería por el aumento del tono de las vénulas pues capilares que afectan el retorno venoso de la sangre hacia el corazón. También hay un dato de que las venas constituyen el principal sistema de almacenamiento del sistema, siendo, bueno, estando más como que 50% en la sangre. La activación cardíaca. Los músculos lisos del corazón están controlados por sistemas autónomos vegetativos, los cuales, pues, por ejemplo, van afectando el nervio vago. El nervio vago sería el sistema parasimpático, que tiene el efecto contrario, es decir, que sería como un efecto vasodilatador, que pues relaja un poquito más, en contrario del sistema simpático, el cual tiene un efecto, pues, va como que contraer, y esto es por medio de las sustancias que sea adrenalina y noradrenalina, las cuales van a provocar la vasoconstricción, aumento del ritmo cardíaco y por lo tanto el aumento de la fuerza de contracción del corazón. Bueno, ¿qué es lo que ocasiona? No sé si ustedes pues tienen un familiar cercano o lejano y pues sí les van a decir que pues el exceso de peso, la falta de actividad física, el consumo de sal y alcohol. El consumo exceso de sal y alcohol lo dicen mucho porque pues como había mencionado, en un factor afecta el sodio. También la ingesta insuficiente del potasio, tabaquismo, el estrés también llega a afectar a gran parte y pues una edad avanzada. También he de mencionar que el colesterol es un factor importante, ya que, pues, como sabemos, nuestro cuerpo produce todo el colesterol que se necesita para pues, estar saludables. Sin embargo, si nosotros ingerimos alimentos con mayor exceso de grasas o colesterol, como se tiene que decir, a través de los años de esta ingesta, va a haber un exceso de colesterol en la sangre que puede tapar las arterias, aumentando el riesgo de sufrir pues algún problema que, por ejemplo, podría ser la arteriosclerosis, me parece, que sería el depósito progresivo de las grasas, y creo que también podría llegar a dar una obstrucción en las arterias, lo cual puede provocar un ataque cardíaco o también en el cerebro que puede ocasionar una embolia cerebral. Como es bien sabido, ¿cómo la podemos evitar? Pues tener un peso adecuado, hacer ejercicio, comer sano, reducir la cafeína y tratar como que los niveles de colesterol. En la diapositiva se muestran un poquito más. Y pues por último, están como que mis referencias. Hipertensión, a ver, déjame ver. A ver, échalo para atrás, ¿no? Una transparencia, por favor. Bueno,
Me deprime mucho eso porque yo tengo varios factores. Ok, hecho. Bueno, deja de compartir, por favor. Ok, los 3 puntos. Sí vienen ahí los conceptos de física explicados. Muy bien. Mesa Benítez, Eric, bombeo de sangre, ¿estás listo? Mesa Benítez, no lo tengo. No entró a clase. Malo, malo. Ovil Crescencio, insuficiencia cardíaca. ¿Estás lista, Danae? Sí, Adelante. Tu tema es insuficiencia cardíaca. Ok, adelante. ¿No se oye? ¿ya me escucha? Ok, sí, ya. Bueno, yo les voy a presentar insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una afección en la cual el corazón ya no puede bombear sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo de forma eficiente y esto provoca que se presenten diferentes síntomas en todo el cuerpo. Cuando la insuficiencia cardíaca afecta el lado izquierdo del corazón, este no bombea suficiente sangre oxígeno del cuerpo. Y por otro lado, cuando es del lado derecho del corazón, este no puede bombear suficiente sangre a los pulmones en donde se recoge el oxígeno. Cuando esto sucede, la sangre a menudo retrocede y el líquido se puede acumular en los pulmones, lo que causa falta de aliento. Los tipos de insuficiencia son insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Esto quiere decir que el corazón se contrae menos energéticamente y expulsa un menor porcentaje de sangre, y permanece una mayor cantidad de sangre en el corazón y da como resultado que la sangre se acumule en los pulmones, en las venas o en ambos. El segundo tipo de insuficiencia es con fracción de eyección preservada, en donde el corazón está rígido y no se relaja normalmente después de la contracción, lo cual afecta a su capacidad para llenarse de sangre. El corazón se contrae normalmente, por lo que puede bombear una proporción normal, digamos, de sangre hacia afuera de los ventrículos, pero la cantidad total bombeada puede ser menor y al final de cuentas va a, a acabar acumulándose en los pulmones y en las venas. El otro tipo es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de rango medio y esto incluye a las personas cuya fracción se encuentra en algún punto entre las dos anteriores. Las características del fluido y la presión. Las características básicas de un fluido es su capacidad de cambiar de forma sin que la estructura de sus fuerzas de restricción busquen recuperar la forma original del fluido. Al aplicar una fuerza sobre los fluidos, estos sufren un cambio de forma y esto tiene que ver con el fluido de la sangre en el cuerpo. La presión en la sangre hace referencia a la fuerza que ejerce contra las paredes de las arterias. Cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias y cabe destacar que un fluido ejerce presión en todas direcciones. Si no fuera así, la fuerza neta no sería cero y se movería hasta que la presión fuera igual. Y bueno, en la imagen se puede ver como aquí la sangre está haciendo presión tanto arriba como abajo de la arteria.
Las causas. La mayoría de las veces es una afección prolongada, es decir, crónica. Sin embargo, puede presentarse repentinamente y ocurre cuando el miocardio no puede contraerse correctamente. Es decir, que, bueno, esto se denomina insuficiencia cardíaca sistólica o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. También el miocardio, cuando el miocardio está rígido y no puede llenarse de sangre fácilmente. Y esto se denomina insuficiencia cardíaca diastólica o insuficiencia cardíaca con una eyección preservada. Si el bombeo se vuelve menos eficaz, la sangre puede acumularse en otras zonas del cuerpo. Y en la imagen se observa las flechas azules representan sangre pobre en oxígeno. Estas penetran en el corazón desde el cuerpo y sale hacia los pulmones. Y las flechas rojas representan la sangre rica en oxígeno y estas penetran en el corazón desde los pulmones y salen hacia el resto del cuerpo. El fluido puede regresarse a los pulmones y acumularse en los pies y en las piernas. En las personas de 65 años, la insuficiencia es causada por un músculo cardíaco engrosado y rígido, y este causa que el fluido regrese a los pulmones cuando el corazón está estresado, por ejemplo, en la actividad física. Y aquí en la imagen, en esta parte, se puede ver el diástole o también llamado llenado, en donde los ventrículos se llenan con sangre de modo normal, es decir, que no hay como una hinchazón o agrandamiento. Y en la parte de abajo, en la sístole o también llamada bombeo, los ventrículos bombean hacia afuera alrededor del 60% de la sangre. En la parte del medio, la disfunción sistólica, en donde los ventrículos se agrandan al llenarse de sangre. Y en la parte de abajo, en la sístole, los ventrículos bombean hacia afuera menos del 40 al 50% de la sangre. Y en la última parte, en la disfunción diastólica, los ventrículos rígidos no pueden contener tanta sangre como en condiciones normales. Y abajo los ventrículos bombean hacia afuera un 60% de la sangre, pero la cantidad puede ser menor a la normal. Las causas más comunes también de la insuficiencia cardíaca pueden ser la enfermedad de la arteria coronaria. Y bueno, en la imagen se ve que esto es provocado por el estrechamiento de la arteria. Y otra causa sería la presión arterial alta que no esté bien controlada. Algunos síntomas pueden ser falta de aliento durante una actividad o incluso cuando estamos acostados, fatiga y debilidad, hinchazón en las piernas, en los tobillos o en los pies. Los latidos del corazón son rápidos o irregulares. Hay una menor capacidad para hacer ejercicio. La tos o el silbido al respirar, hinchazón en el área del vientre, el aumento de peso muy rápido por la acumulación de líquidos. Y pues aquí están las imágenes que representan los síntomas. Caramba. El tratamiento y la prevención. Es recomendable tener citas de control con el médico, al menos cada 3 a 6 meses. En casa se debe de estar atentos a los cambios de frecuencia cardíaca, pulso, presión arterial y el peso. Limitar el consumo de sal, no fumar, permanecer activo, es decir, dar caminatas o montar bicicleta estática y descansar lo suficiente. Y ya, eso sería todo. A ver, regrésale 2 transparencias, ¿no? Quiero ver esos síntomas.
Aquí. Sí, hijos, es que a mí sí se me hinchan los tobillos, pero bueno. Ay, 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 sale. Bueno, ok, estuvo bien. Entonces, Ovil Crescencio, te voy a dar los 3 puntos. Hoy estuvieron más tranquilas las exposiciones. Vi que Mesa Benítez llegó tarde. ¿Por qué llegas tarde, Mesa Benítez? Ya te llamé hace rato. Sí, profunda disculpa, lo que pasa es que se me fue la luz, un globero dejó unos globos y se reventó la caja. Ok, ya deja de echarle la culpa al globero. Empiézale, por favor, que el tiempo ya lo tenemos encima. Adelante. Bombeo de sangre es tu tema. Ok, adelante. No se oye nada. Se sigue sin oír. Sí, disculpe, ya. Ok. Hoy les voy a hablar acerca del bombeo de sangre eh, y el sistema circulatorio. Mi nombre es Mesa Benítez Ciel. Buena tarde. Bueno, primero que nada, tenemos que hablar acerca de los componentes del corazón, ya que aquí se deriva el acto principal. Bueno, primero que nada está situado dentro del pecho, en la cavidad torácica. El corazón se puede dividir en 4 porciones que se conozcan de otra manera como cámaras, aquí están representadas, que contienen varias válvulas. 2 de estas cámaras se llaman atrios, que situados en la posición superior del corazón y reciben la sangre del oxígeno. Miren, son estos, el atrio el atrio direito y el atrio direito y el atrio izquierdo. Y bueno, los ventrículos, que son las cámaras que encontramos en la porción inferior, son las otras 2 cámaras de las cuales se divide el corazón, que es el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Ahora bien, el proceso de bombeo. De aquí vamos a comenzar con el proceso como tal. El ciclo de bombeo de la sangre del corazón, que se llama ciclo cardíaco, que bueno, está mal dicho ciclo de bombeo, comienza cuando la sangre libera oxígeno, vuelve al corazón a través del pecho, después de distribuir el oxígeno de los alimentos a otras partes de la carrocería. Y bueno, lo hace a 100 veces, entre 60 y 100 veces por minuto. La sangre se traslada al ventrículo derecho, que es uno de los 2 ventrículos inferiores que están en la cavidad torácica, lo cual facilita la transferencia de la sangre en los pulmones. Dentro de los pulmones, todos los humos, como el dióxido de carbono, se liberan de la sangre, volviendo a oxigenarla. Ahora bien, la sangre oxigena, ya está bien oxigenada, pues vuelve al corazón a través del atrio izquierdo, que es la tercera cámara del corazón. Esta cámara entonces bombea la sangre a los otros 2 órganos de la carrocería a través de la aorta. Después de alcanzar cada uno de los órganos, la sangre desoxigenada deja estos órganos a través de sus venas respectivas hasta finalmente alcanzar varios estudios anatómicos, hasta finalmente alcanzar el final, perdón, me faltó una parte ahí. Varios estudios anatómicos han estimado que el total aproximadamente es de 5 a 6 litros de sangre. En mujeres llega a ser un poco menos, también depende de la edad y de capacidades, no, más bien también de la fisiología de la persona, es decir, su altura o su peso. Para generar un latido del corazón. Ahora bien, los latidos del corazón se dividen en diferentes fases. Bueno, se conoce como asístole, que es el periodo corto que ocurre cuando los ventrículos contratan e inician la closing de las válvulas tricúpides y mitrales. La segunda fase, que es la segunda de las 2 fases que tiene, que se llama diástole, es relativamente un largo periodo de relajación ventricular, que es donde las válvulas aorta y pulmonar se cierran, es decir, el corazón se divide en 2 fases, que es cuando se hincha, por decirlo de una manera, y se cierra dejando salir la sangre. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con la física del proceso de bombeo? Bueno, la sangre es bombeada a una velocidad de 2 kilómetros por hora.
el corazón humano genera energía en total como para lograr que un coche avance durante 32 kilómetros. Para esto, un coche normal, un coche promedio, pesa 1.338 kilogramos. Y bueno, como ya les había mencionado, bombea 5 litros de sangre cada minuto, lo que denominamos como el gasto cardíaco. Es decir, en poco más de un minuto bombea casi la totalidad de la sangre del organismo. Y bueno, de forma adicional, el plazo de toda una vida bombea 1.5 millones de barriles de sangre, ahí como un dato adicional. Ahora bien, basándonos en la segunda ley de Newton, que es el principio fundamental de la dinámica. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a su masa de todas sus fuerzas que actúan sobre él e inversamente proporcional a la masa del objeto. Ahora bien, como ya les había mencionado, pues la cantidad de sangre que se expulsa en cada latido es de aproximadamente 70-90 mililitros y viaja a una velocidad de 2 kilómetros por hora. Nos da un total que la fuerza a la que viaja es de 1.8 newtons. Ahí como un dato adicional. Y estas son mis referencias. Bueno, como que ya metiste muy forzada la parte final. A ver, regresa una transparencia, por favor. Esto está un poquito forzado, pero bueno. Porque a final de cuentas la fórmula no tiene nada que ver con la velocidad ni con la cantidad de sangre. Pero bueno. Ok, sale. A ver, veamos entonces. Le regreso las referencias. No, ya las vi. A ver, Mesa Benítez, ¿verdad? Sí. Ok, también a ti te va a dar los 3 puntos. Muy bien. Deja de compartir, por favor. Entonces, a ver, Gracias. mañana, Solís Garduño, soplos cardíacos y flujo sanguíneo. ¿Estás ahí, Solís? No está Solís. Uriel Jiménez, corazón y presión. ¿Estás ahí? Parece que no están los que van a exponer mañana. Cecilia Delgado, viscosidad en la sangre. ¿Estás ahí, Cecilia? Sí, profe. Mañana, por favor. Eres la tercera. Y Claudia Daniela Perea, venas y varices. ¿Estás ahí? Es venas varicosas y es Peña Juárez. Peña. Claudia Daniela, ¿no? Sí. Sí. Peña. Ok, perfecto. Y el último es Martínez Moreno. ¿Estás ahí, Martínez Moreno? Bueno, ok. Bueno, jóvenes, entonces, hoy fueron los 4, ya faltan pocos entonces. Mañana terminamos con las exposiciones, ya para que la semana final, que es la semana entrante antes de irnos de vacaciones, veamos la parte final de fluidos, porque ya regresando yo creo que vamos a empezar a ver electricidad. Muy bien, todo lo que es neuronas y todo lo que es cerebro. Muy bien, jóvenes, pues entonces nos vemos mañana a la 1:40. ¿No hay alguna pregunta de última hora? No, ok. Hasta mañana. Hasta mañana.